Me muero. Buenos días con todos mis chicos. Ay, Diosito, nos olvidamos de deshabilitar la pantallita. A ver, vamos a borrar, sí. Me han hecho un garabatazo ahí. A ver, ¿qué más me han hecho mis niños? Un ratito disculpando. A ver, listo. Ahora sí. A ver, vamos a ver por aquí, chicos. Ya no me hagan travesura, chicos, porque ya estamos grabando la clasecita. Ajá, listo. Ah, ya, gracias, misita. Ah, como siempre me salva mi misita. Nos comunica que no hay examen, chicos, ¿sí? No hay examen. Hoy no tenemos examen. Listo, dame un segundo más, estoy cuadrando en un ratito. A ver, pues no. Ya está, listo. Está, ajá. Listo. Ahora sí, chicos. Hoy día tengo una clase de literatura chévere, Paquita Pulenta, como decíamos en nuestra época. Y esto se trata de un escritor, chicos. Un ratito lo estoy silenciando para darte una intro, ¿sí? De un autor que tuvo una infancia muy triste, y ahora sí me voy a poner seria. Un autor que en su vida hubo mucha tragedia, chicos, sí, de veritas, hubo mucha tragedia, perdió a muchos seres queridos, chicos, parecía de verdad una persona que hubiera recibido una maldición. Pero míralo de este lado, a pesar de que este hombre tuvo una vida atroz, ¿no? Su literatura es una de las más consumidas. Ojo, escúchame bien. Su literatura, a pesar de pertenecer a un contexto histórico antiguo, estamos hablando de más del siglo XVII, ¿no? Aproximadamente, su literatura se consume películas en Netflix. Sí, películas en Netflix están basadas en cuentos de horror de él. Ojo, él con todas sus vivencias, él hizo un material muy gótico, muy macabro, chicos, para la época. Era una persona con una forma de contar historias que nadie lo había hecho. Él lo hizo. Lamentablemente, chicos, este gran hombre, Edgar Allan Poe, se fue de este mundo así como vivió. Penita. Pi, 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 pi. Con esta introducción te dejo enganchado conmigo para que estés en estos minutos de clase virtual con esta obra, La caída de la casa Usher o Usher, ¿correcto? También lo han hecho en películas, chicos, películas de la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, y Netflix también lo está sacando, chicos, también te aviso, te aviso, pero es mejor leerlo, chicos, más que la historia, porque la historia tú sabes que ya le cambian algunas cositas y no es igual, no es igual. A ver, chicos, empezamos hoy día con un reto. Ojo, yo no quiero que estés mirando en la IA, por favor, no, sácate la IA de aquí, ¿sí? Tampoco quiero que ingreses al Google y estés buscando, no, 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 no. Quiero que te dejes guiar por tus instintos. Quiero que despiertes tu intuición en honor a Edgar Allan Poe. Así que en este momento, por favor, chicos, quiero que me digas, ¿cuál de ellos crees tú que sea un personaje de este cuento de macabro? Eso es un cuento medio macabro. Listo, voy a activar el chat, chicos, tranquilos, tranquilos. Activo el chat. Y listo, en este momento dame tu clave. Puede ser la A, puede ser la B, la C o la D. Es un personaje de la obra, La caída de la casa Usher. Así que ingresa, ingresa, tiki, 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 tiki. Ingresa, somos 65 en total. En total somos 63 estudiantes, caracho. Cada día nuestro círculo empieza a crecer, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Vamos, vamos, ingresa, ingresa, ingresa. Tiene que haber 63 comentarios. Uy, ya no, ya no, ya no. ¡Ay, ya no! Gracias, gracias, chicos, gracias, gracias. Paramos allí. Vamos a ponerlo por acá porque tú ves una pantalla negra, ¿no? Yo lo veo normal. Ya. Ok, vamos a marcar las respuestas sin decir nombres, ¿correcto? Para no sentirse mal, profesora, me ha dicho mi nombre, yo me he equivocado. Ya, listo. Me dice por aquí, la B, profesora.
De aquí me dice la A, profesora. Voy a poner otro colorcito ya, chicos. No se ve, no se ve. Ya, listo. Por aquí, ¿quién más me dice? Ah, por aquí me dice la D. Por acá me dicen la A. Chicos, al final me van a decir todo el abecedario. Muy bien. A, D. Muy bien. D. Aquí me dicen la C, ya ves, no les digo, la C, la D, hasta ahora la D, me está marcando mucho la D. La A, por ahí me dice una señorita que está bien ansiosa, creo. A ver, me dice la D. Chicos, la mayoría me han marcado la D, la D, la D. Otros me han marcado la B. Muy bien, por aquí, más hay B. Ajá, B, aquí la B, B. B, ay, Dios mío, están separados ustedes. La C, la B, acá está la intuición, ¿ah? Acá hay otro C, B, B. Listo. Aquí hay alguien más. Ay, perdón, así sería. Ah, ya, muy bien. Chicos, la mayoría me está marcando que es la C. Después aquí, ok, la B, la B. Ok, muy bien, chicos. Acabo de ver todos sus comentarios, que son un montón, y así va más o menos, ¿no? Más o menos me dicen la A, algunos, Robinson, luego me dicen Madeleine, me dicen la mayoría, que he estado viendo los comentarios, después me dicen Rodríguez, y finalmente la D también hay un gran porcentaje, dice ninguna de las anteriores, profesora. Cuando acabemos esta clase, vamos a volver aquí, ¿correcto? Y vamos a responder nuestro reto, ahora sí, a viva voz, ¿cuál sería? Ahorita no digas nada. Muy bien, chicos. Tú sabes que literatura es leer, ¿correcto? Yo sé. Ah, vamos a leer. Sí, profesora, pues si te has dado cuenta, la separata tiene lectura. Cuando lleguemos a esta parte de la lectura, chicos, voy a empezar a llamar y quiero que todos ya levanten su manito virtual. Antes de ingresar a ver, a leer, quiero un videíto para ti. Quiero que veas el video, porque literatura aquí es genial, la virtualidad, sobre la biografía de Edgar Allan Poe. ¿Correcto? Aquí vas a escuchar algunos datos importantes, incluso tu maestro también va a apuntar, yo también voy a apuntar para no perderme nada. Quiero que saques tu hojita, si tienes ahí en casa tu cuadernito, tus apuntes, ¿no? Sácalo para poder escribir algunas cosas, ¿sí? Por favor, porque vamos a ver una biografía, datos importantes de Edgar Allan Poe. Y mira, para que tú no estés en el aire, voy a colocar ahorita en el chat las preguntas, ¿correcto? Para que tú tengas presente cuando llegue ese momento, ¿ya? A ver, vamos a copiar y lo voy a llevar al chat, ¿sí? Ahorita lo llevo al chat, chicos. A ver, un ratito de nuevo. Estoy enviando, chicos. Ahí están las preguntas. ¿Listo? Ya está. Ya está, chicos. Sí, ahí están las preguntas. Pregunta número 1 para los que no pueden acceder. eh, ¿Cuáles fueron las condiciones sociales en las que nació Edgar Allan Poe? Pregunta número 2, ¿quiénes fueron sus padres adoptivos? Pregunta 2, ¿quiénes fueron sus padres adoptivos? Pregunta número 3, ¿qué pasó tras la muerte de su madre adoptiva? Correcto. Pregunta 3. ¿Qué pasó tras la muerte de su madre adoptiva? Pregunta 4. ¿Cuáles fueron sus estudios superiores de él? ¿Cuáles fueron sus estudios? 5. ¿Qué sucedió cuando murió su padre adoptivo? Mira, ya este chico marcado de verdad por tragedias. ¿Qué sucedió cuando murió su padre adoptivo? Pregunta 6 y la última. ¿Cuál fue su apodo como crítico? Pregunta 6. ¿Cuál fue su apodo como crítico? En el chat están las preguntas, ¿correcto? Ahí están. Muy bien, mis niños preciosos. Voy a pasar entonces el primer video. Por favor, lápiz y papel para responder las preguntas. ¿Ok? Listo. Voy a prender el audio, voy a encender el audio para que ustedes me digan, estamos listos, ¿ok? Estamos listos. A ver, chicos, los escucho, ¿ah? Ya me Estamos suscribí. listos. Listo, ¿Todos listo. listos? ¿Están listos? Estamos Ya me listos. suscribí. Listos. Estamos listos. Listo, estamos todos listos. Súper listos.
Estamos súper listos. Muy bien, chicos, vamos a pasar el primer video, entonces muy atentos, por favor, a el video número 1. Voy a poner mi audio silencio, igual en mi cámara la voy a apagar porque el internet podría ir un poco lento, ¿sí? Vamos, vamos ahí, atentos, chicos, atentos, ¿ah? En este video hablaremos del maestro del terror. Pregunta, chicos, quiero que me ayudes antes de colocar el audio. ¿Se escucha el audio, chicos? ¿Se escuchaba? Sí, Profesora. sí, se Se escucha. escucha. Más fuerte. Ya, le pongo un poquito más de audio, ¿ok? Gracias por sus aportes, chicos. A ver, un ratito. Ahí creo, espero no reventar los tímpanos. En este video hablaremos del maestro del terror Edgar Allan Poe. Hijo de padres dedicados al teatro ambulante, Poe nació en Boston, Estados Unidos en 1804 y fue el segundo de 3 hermanos. A su corta edad, su padre se marcha y su madre muere de tuberculosis antes de que cumpliera 3 años. Ya sin padres biológicos, Poe es adoptado por Frances Allan, quien no tenía hijos y estaba casada con John Allan, un comerciante de tabaco. Su nueva familia, que radicaba en Richmond, Virginia, se encargó de darle una buena educación. De 1815 a 1820 se van a Escocia y Londres, donde Edgar recibe formación inglesa. Cuando vuelve a Richmond, es un niño inteligente y saludable deportista que recibe una educación sureña propia del estado de Virginia. En sus tiempos libres se dedica a leer revistas de su padre con aventuras de barcos y marinos. Ya a sus 14 años se enamora de Helen, madre de un amigo suyo, quien fallece. Este hecho siembra por primera vez la melancolía en Poe. Su nuevo padre quería que su hijo se dedique a la abogacía o como él al comercio, así que le inscribe en la Universidad de Virginia en 1826. Con el paso de los años, Allan se vuelve más severo y Poe más rebelde. En este lapso se rodea de la bebida y las apuestas y contrae deudas que no puede pagar, pues Allan le envía una cantidad exacta de dinero. La bebida le cae muy mal, el primer vaso lo empecina y el segundo lo derrota. Pasado un año abandona la universidad y su relación con su padre se deteriora más. En 1827 se enlista en el ejército y publica su primer libro de poemas, Tamerlán, el cual fue criticado negativamente y no se vendió en absoluto. Pasados 2 años trata de reconciliarse con su padre, quien es duro con él. Ese mismo año muere su madre y Edgar solo llega a su funeral, donde se desvanece. En 1829 ingresa a la Academia Militar de West Point, pero Poe no está hecho para la vida castrense. Le reclama a Allan no enviarle el dinero suficiente para cubrir sus gastos, y el tedio y la compañía hacen que busque y provoque su propia expulsión. La ruptura con su padre es inevitable. En 1831 se traslada a Baltimore con su tía biológica Maria Clem, su prima Virginia y su hermano Henry, quien muere por estos años. La pobreza es ese presente y Edgar está decidido a seguir por el camino de la literatura, pese a estar acosado por la miseria y el abandono de su padre, quien se casa nuevamente y ahora está enfermo. Poe le visita, pero solo recibe el rencor. Le escribe, pero no recibe respuesta. Finalmente, en 1834, se entera de su muerte y de que no recibirá un solo centavo de su herencia. En 1835, Poe se casa con su prima Virginia de 13 años. Hay varias hipótesis sobre las razones de este hecho. En estos años trabaja en Richmond, Nueva York y Filadelfia para algunas revistas en las que multiplicó sus ventas. Escribió en Messenger, donde fue un crítico lapidario, luego en Graham, donde publica varios de sus relatos más conocidos, y poco a poco se va recuperando económicamente y va adquiriendo prestigio literario. En 1842, Virginia empieza con los síntomas de la tuberculosis. Poe entra en una profunda depresión que lo lleva a la bebida. Por estos años, publica uno de sus cuentos más famosos, El escarabajo de oro, y su carrera llega a la cumbre en 1845 con El cuervo, que conmocionó a los círculos literarios. Luego conoce a la poeta Frances Sargent, con quien tiene una relación que termina en el escándalo. En 1847 Virginia muere y Poe cae en el abandono. En esta etapa intenta casarse con Helen Whitman, quien le recuerda a la Helen que amó en su juventud y que murió. Posteriormente se reencuentra con Sarah Elmira Royster, un amor de juventud con quien también desea casarse. Pero en 1849, en Baltimore, después de 6 días de desaparecido, un médico conocido suyo recibe una nota donde decía que el escritor estaba semi-inconsciente en una taberna. Efectivamente, es Poe.
hallado, es llevado al hospital donde pasa 5 días perdido en sus visiones o alucinaciones. Que Dios ayude a mi alma, fueron sus últimas palabras. Su abandono, la muerte de su madre, de su primer amor, de su hermano y de su esposa, la bebida, la relación tórrida con su padre, la pobreza y la locura, marcan en Poe su miseria y hacen de él el mítico poeta maldito a quien simbolistas como Baudelaire lo evocarían con nostalgia y admiración. Su obra trasciende su narrativa gótica y de terror, influye en Faulkner, Stephen King, Lovecraft o Cortázar, por mencionar algunos. Es considerado además creador del cuento detectivesco y analítico. Pero Poe no solo ha influido en la literatura, sino también se ha presentado en la música con Rachmaninoff, en la música clásica rusa, o en el rock con Iron Maiden, Lou Reed o Soda Stereo con su canción Corazón Delator. Y por supuesto llega al cine y a la televisión con varias series populares. Entre sus narraciones más memorables tenemos El gato negro, La casa de Usher, El pozo y el péndulo, Manuscrito hallado en una botella, El retrato oval, El corazón delator, El entierro prematuro, entre otros. Todos estos cuentos fueron recopilados en el libro llamado Narraciones Extraordinarias. Escribió también su única novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Destaca también en la poesía. El cuervo trata sobre un hombre que padece la pérdida de su amada. Parece que llaman a la puerta, pero en realidad se trata de un cuervo que lleva a la desesperación al yo poético, recordándole que su amada jamás volverá. Este poema es muy popular y es a menudo considerado el poema más famoso de la literatura norteamericana. Sobresale también Annabel Lee, donde evoca el recuerdo de su vida con Virginia. Podemos decir mucho más de Poe, el escritor de la noche, pero más que palabras sobre él, su lectura será imprescindible. La invitación está hecha. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado este videíto de Edgar Allan Poe. Como te has dado cuenta, este pobre hombre, toda su santa vida fue una desgracia, ¿correcto? Toda la vida él no tuvo lo que quiso. También las personas que él amó no se pudieron quedar con él. Y eso, como tú has visto en la biografía, lo sumió en una terrible depresión y adicción, sobre todo estado de adicción. A ver, chicos, vamos a ver si has tomado tus apuntes. Si no has tomado tus apuntes, no te preocupes, no pasa nada, chicos, no pasa nada. Acá te voy a ayudar yo. A ver, voy a activar el audio, ¿correcto? Por favor, no griten tan fuerte, ¿sí? ¿Cuáles fueron las condiciones sociales de Poe? Pregunta, él vivió con una familia, cuando vivió, ¿no? Con sus padres reales. ¿Fueron de buena posición o fueron de clase baja? A ver, vamos a ver qué dice la gente. A ver, chicos, actívense. Levanta tu manito virtual. A ver, levanta tu manito, levanta tu manito. Somos 76. Me muero. Vamos, levanta tu manito, levanta, levanta, levanta. Levanta la manito. Muy bien. Vamos a ceder el comentario a 3 de sus compañeros. Luego voy a activar el audio para que todos me puedan responder y participen activamente, ¿sí? Perdóname si no te menciono, no es mi intención. Vamos con José Polo. Josecito del Perú, respóndeme la pregunta número 1. Acá está, un ratito. La pregunta número 1 es, Edgar Allan Poe nació en muy buenas condiciones sociales, nació en una cuna de oro. ¿Tú qué dices? Activo el audio. Actívate. Vamos. Josecito, activa tu audio, corazón. Ay, ya está. Ay, perdón, perdón. De nuevo, de nuevo. Actívate. Bien, yo digo que no nació en Buenos Aires porque cuando al final murió su papá, en la historia no dice que ha nacido en Buenos Aires. Muy bien, corazoncito, mi Josecito. Muchas gracias, mi amorcito. Bajamos tu manito virtual, ¿ok? Todavía no la levantes porque hay muchos niños que deben responder. Y la respuesta es correcta, chicos. Edgar Allan Poe no nació en buenas condiciones sociales, ¿correcto? Recuerda que su mamá biológica murió, chicos. Como murió, el papá se hizo el desentendido con él. Y pasamos a la pregunta 2. ¿Quiénes fueron los padres adoptivos? A ver, vamos a preguntar a 2 de ustedes. 2 de ustedes que me pueden responder quiénes fueron sus padres adoptivos. Voy a levantar la manito de Leonardo Espíritu y luego Marilyn Pariona, ¿ok? Actívate, Leonardito.
¿Quiénes fueron sus padres adoptivos? No te escucho, corazoncito, se entrecorta. A ver. Su padre fue Jonathan, su madre fue Francis Elian. Ah, muy bien. A ver, vamos a poner el primero. John. Ya está. John Alan. Muy bien. Ojo, de ahí viene el nombre, pues, ¿no? Muy bien. Muy bien, mi corazoncito Leonardo Espíritu. Él mencionó los dos, ¿ah? Chévere, Leonardo. Me encantó. Ya está. Listo. Vamos con Marilyn Pariona. ¿Quién fue la mamita? A ver. Activa tu audio ahora, corazoncito. A mí, estoy buscando, pero no aparece en la historia. No te preocupes, mi amorcito. Aquí lo tengo anotado yo. Ay, ay, ay. Por favor, Violeta, no me mandes todavía solicitud. ¿Ya, mi amor? Bajamos la manito. Gracias. Es John y Frances. Ojo, no te olvides. Frances, vamos a escribir aquí, ¿sí? Ay, ay, ay. Listo, acá está. Frances, ¿ya? No te olvides. Así se llamaron los padres adoptivos de Edgar Allan Poe, ¿ya? Francis. Muy bien. Estos señores, ¿correcto? Ellos ya tenían otra situación económica, ¿sí? Ellos no eran pobres, ellos eran comerciantes, ¿correcto? Cuando ellos adoptaron al niño, le cambiaron la vida. Ojo, mientras la mamá adoptiva estaba viva, porque cuando murió la mamá adoptiva, ahí sí, ¿no? Ahora, hago otra pregunta. A ver, vamos a pedir a dos de ustedes que me respondan, así vamos avanzando. Voy a pedirle a Yumiko y a Brigitte. Yumiko y Brigitte, ¿qué pasó tras la muerte de la mamá adoptiva de Edgar Allan Poe? ¿Qué pasó cuando murió su mami? ¡Ay! ¡Uy, qué terrible! Vamos a ver. Ojo, ¿ah? Cuando fue adoptado Edgar Allan Poe, se dice de que él recibió una educación inglesa. O sea, él recibió buena educación, chicos. Él no estaba en cualquier lugar. Pero pasó algo inesperado y se muere la mamá adoptiva. Ahí viene el quiebre. A ver, vamos a ver. Yumiko, ¿tú qué dices? Y enciendo también de Brigitte. Enciendan los audios, chicas. Profesor, después que su madre adoptiva murió, su padre se volvió a casar y lo mandó a a una escuela militar, algo así. Muy bien. Su papá se volvió a casar. Eso es verdura. Muy bien. Se volvió a casar, ¿no? Y cuando se vuelve a casar, ahí viene el asunto. Muy bien, mi querida Yumiko. Bajamos tu manito virtual. Ya la respondió, pues, Yumiquito. Gracias, Yumiquito. Y a partir de ahí, chicos, no le fue bien a Edgar Allan Poe, ¿no? No le fue bien. Otra vez, mira, murió su mamá biológica. Su papá biológico lo abandona. Tiempo después, mira, su mamá adoptiva, que lo quería tanto, murió. Cuando murió su mamá adoptiva, el papá se volvió a casar, como es lógico, pero el papá ya se puso sabrosón ya. Sí, pues se puso sabrosón. ¿Por qué sabrosón, profesora? Porque ya no le daba la plata que le daban antes. En la biografía hemos visto que le daban medidito, medidito. Pregunta, a ver, chicos, voy a preguntar a Brigitte si la tiene apuntada. Si no tiene apuntado, no pasa nada, mi amor. ¿Cómo se llamó la universidad donde estudió Edgar Allan Poe? A ver, Brigitte, vamos a ver con Brigitte. Activa tu audio, mi amor. Activa tu audio, mi amorcito. ¿Está Brigitte? Ahí te estoy mandando audio, solicitud de audio. ¿Va a estar Brigitte? Ya. Vamos a ver otra manito. Vamos a pedir a Dylan, mi querido Dylan del Perú. ¿Dónde estudió Edgar Allan Poe? A ver, enciende el audio, por favor. ¿La tienes anotada, baby? Ah, le di a Sophie, ¿no? Perdóname, Sophie. Es a Dylan. Ahí está. Dylan, te escuchamos. Sí, profesora. ¿La anotaste cómo se llamó la universidad donde estudió Edgar Allan Poe? No, profesora, anoté todo, Ya, pero menos eso. te preocupes, baby, yo te ayudo. Fue en la Universidad de Virginia. No te preocupes, papi. Bajamos tu manito virtual para que otros puedan participar, ¿ok?
Ahí, una vez que estuvo en la Universidad de Virginia, chicos, ¿no? Él tenía que estudiar una carrera, ¿correcto? Esta carrera era de abogado. Ojo, porque Edgar quisiera, sino porque su padre lo obligó. Tienes que estudiar esta carrera. Bueno, pues, pero como estaba en una carrera que no le gustaba, chicos, ahí fue el problema de las bebidas alcohólicas, ¿no? Y los juegos, ¿no? Estaba timbeando en lugar de estudiar. Por eso el papá se molestó con él, ¿no? Se molestó con él y dijo, ya no te voy a pagar nada. Le dijo, no te voy a pagar nada porque tú desperdicias el dinero y no estudias. Bueno, ¿qué pasó? Después de eso, él se fue a una academia militar a ver si ya pues se enderezaba, ¿no? Esa academia militar, chicos, es la academia de ¿la apuntaste por si acaso? Es la de West. Así se llamó, West Point, en Ohio, ¿no? Un ratito está mal escrito aquí. Listo, ahí lo mandaron, pero él se retiró. Ahora vamos a la penúltima pregunta, chicos. Pregunta para Isabela. Isabela, ¿qué sucedió cuando murió el papá adoptivo? Ay, qué feo esa pregunta. ¿Qué pasó? A ver un ratito aquí. Enciende tu audio, corazoncito. ¿Qué pasó cuando murió su papá? Mm, ¡Ay, me muero! A ver, enciendo el audio, a ver, para todos, a esta Profesor, pregunta. profesora, Dime, te escucho. eh, no le, no le dio, ¿cómo se llama? Nada a su hijo cuando él murió. Muy No le dejó bien, nada. muy bien. No le dejó nada. No le dio herencia, chicos. Gracias, mi querida Kiarita. Muy bien, Kiarita, ayudando como siempre a tu Miss Olga. Gracias, Kiarita. Eso fue lo que sucedió. Se murió, no le dejó ni siquiera una cama donde dormir. Nada, chicos, nada, nada, nada. Y mira, como no le dejó nada, se fue a su familia biológica. Cuando él va, chicos, ¿qué creen en la biografía? ¿Quién se murió? ¿No se murió su hermano Henry? Mira, se murió su mamá biológica, se murió su mamá adoptiva, su papá lo rechazó, como no heredó nada, se fue con su familia y se murió su hermano, mira. Aparte, él se había enamorado cuando era chibolo, se había enamorado de una de las amigas de su mamá y también se murió. Correcto, mira, son cinco personas a corta edad que él perdió. ¿Te das cuenta? Y por esa razón, chicos, algunos literatos le pusieron una chapa. Sí, le pusieron una chapa. ¿Te acuerdas cómo se llamó esa chapa? A ver, enciendo el audio para todos, para todos. ¿Alguien anotó cómo le llamaron al pobre Edgar Allan Poe? A ver, chicos, los escucho. ¿De terror? No, no, el cuervo es uno de sus El poemas. poeta maldito, el poeta Muy bien. maldito. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo El La dijo? poema profesora. maldito, profe, yo. Profesora, lo dijo Profe, Ligan yo lo Yamil. dije. Ligan Yamil. Poeta maldito. Ya, Profe, ya, yo Mil lo dice, dije. ya está. Listo, Profe chicos. Santiago. Sí, se dieron cuenta, chicos, como todo el mundo que él amaba se moría, ojo, incluyendo su esposa Virginia, ojo, su esposa Virginia era una bebita, tenía 13 años y se casó con ella, pero ¿qué pasó? A los años se muere, ¿no? Le dio TBC y ¡pua! Murió. Se volvió a encontrar con otra chica, también se murió. ¡Pua! Ya cansado de su vida, chicos, se metió tanto alcohol, fumaba tanta, ya tú sabes qué fumaba, que al final se murió, chicos. Se murió, así como, por eso te dije en la introducción, así como vivió, así también murió, pero murió terrible. No se murió al instante, chicos, demoró 5 días en morir. Por eso dice él al final, ¿no? Que Dios se apiade de mi alma por todas las tragedias. A ver, voy a pedir a 3 de ustedes que me digan qué les pareció la biografía de Edgar Allan Poe. Mantengan sus manitos levantadas. Sigo con Leonor. Leonorcita, enciende tu audio y dime, ¿qué te pareció esta biografía de Edgar Allan Poe? Profe, ¿Qué te pareció la biografía? Lo que hemos visto en el video sobre el pobre Edgar Allan Poe. Aquí está. ¿Qué te pareció? mm, me encantó bien.
Me gustó. Muy bien, corazoncito. Dime. Por vivir absolutamente. No Muy bien, mi tiene nada. amorcito. Muy bien, corazoncito. Muchas gracias. Vamos a pedir a Liam Yamil. Liam Yamil, ¿qué te pareció esta biografía que hemos visto? A ver, tus opiniones. Enciende tu audio, corazón. Mm, me ha parecido un poco interesante. ¿Y por qué un poquito interesante? ¿Dónde te pareció un poco interesante la biografía? Cuando mueren todas las personas que él ha amado. Muy bien, corazoncito. Muchas gracias. Sí, es cierto, ¿no? Como lo ha dicho su compañero, todas las personas que amó, la gran mayoría se fue, chicos, se murieron. A ver, última. Liam Taya, activa tu audio corazón y quiero que me digas qué te pareció esta biografía de que hemos visto de Edgar Allan Poe. Bien bonito. ¿Y qué parte fue la que te dio penita? ¿Alguna parte te dio penita del pobre Edgar Allan Poe? Cuando sus padres biológicos y su padre desapareció y su madre murió. Muy bien, corazoncito, bien, mi Liam. Oye, a mí también me dio mucha pena, chicos, porque él sufrió mucho. Ahora sí, chicos, con esta camita, así le llamo yo, con esta camita en video, ya tenemos una idea más general sobre Edgar Allan Poe. Ahora, pasamos a nuestra separata, ¿sí? Llegó tu momento. Vamos a poner en práctica la competencia. Lee. ¿Correcto, chicos? La competencia lee diversos tipos de textos. Aquí somos, aquí. Voy a escoger, a ver, a tres de ustedes. ¿Correcto? Quiero que saques tu separata. Si la tienes impresa así como yo, ahí no se ve, ahí está. Así, saca tu separata, si no, lo lees. Voy a pedir a tres que me acompañen, ¿sí? A ver, aquí hay un Lian Zabaleta. Muy bien, Lian Zabaleta va a leer a partir de aquí. Liam, tú vas a hacer el rojo, Liam, hasta aquí, Liam Zabaleta. De ahí vamos a Dante Cruz. Ojo, estoy siguiendo el orden de las levantaditas de mano virtual, ¿ah? Dante Cruz. Dante Cruz va a leer Edgar hasta Cuentos Increíbles. Y de ahí vamos con Wilber Guzmán. Wilber Guzmán va a ser la ficha azul, digámoslo así. Inventó hasta sombras. ¿Correcto, chicos? Hasta ahí van a leer. Empezamos entonces. Edgar Allan Poe, el niño que convirtió la tristeza en magia. Muy bien, empezamos con Liam. Enciende tu audio, por favor. Dale lectura. Edgar nació hace muchos años en 1809 en Estados Unidos. Cuando era muy pequeño, su papá desapareció y su mamá se puso muy enferma. Imagina la tristeza. Edgar se puso huérfano, pero una familia cariñosa lo acogió. Aunque fue duro, Edgar aprendió algo importante. Los momentos tristes pueden convertirse en algo creativo. Muy bien, mi querido Liam. Sigamos practicando la lectura. A ver, chicos, enciendo el audio para todos y me respondes a la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el niño Edgar Allan Poe cuando se quedó huérfano? Vamos, chicos, actívate, activo para todos. ¿Qué pasó cuando se quedó huérfanito, según el texto? Al toque, Una alócate. familia lo acogió. Muy bien, chicos, excelente. Cuando él se quedó sin su mamita, ¿no? Y su papá lo abandona, una familia muy amable le dice, vamos, nosotros te criamos. Nosotros ya sabemos quién es esa familia amable, ¿no? Es John y Frances Allan, ¿no? Muy bien, por eso ahí está el nombre, ¿no? Allan Poe. Muy bien, y ojo, pregunta final del párrafo uno. A pesar de vivir cosas muy tristes, ¿correcto?
¿En qué convirtió su literatura? Enciendo el audio. ¿En qué convirtió esa literatura triste? Enciendo para todos. Alócate. Listo, ¿te escucho? En algo En creativo, algo en algo creativo. Creativo, algo mágico, mágico, creativo. algo hermoso. Chicos, algo hermoso, algo mágico, algo creativo. Muy bien, sigamos chicos porque la hora nos gana. ¿Puedes creer que ya son 10:40? ¡Me muero! Vamos ahí, siguiente, siguiente. Es Dante Cruz. Dante Cruz, activa tu audio, por favor. Y Edgar dale, era dale súper lectura. inteligente y, y le encantaba leer. Escribía poemas y cuentos de misterio, pero su familia adoptiva no quería que fuese escritor. Querían que fuese abogado. ¡Qué error! Edgar sabía que su sueño era contar historias. ¿Y qué hizo? Luchó por lo que amaba aunque fuera difícil. Su vida fue como una montaña rusa. Tuvo problemas de dinero. Su esposa se puso muy enferma y se sintió solo a veces. Pero ¿sabes qué? Nunca dejó de escribir. Sacaba fuerzas donde no las había. Escribía cuentos increíbles. Muy bien, corazoncito. Excelente también la lectura. Acá mis niños también leen excelente. Sigan practicando, mi chiquito precioso. Ahora sí, hacemos la pregunta. A ver, para que todos me respondan. No te aloques, ¿ah? No te aloques. En el párrafo número 2, ¿qué otros datos nos dicen del joven Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe era un chico con poca capacidad, era un chico que tenía problemas de aprendizaje. A ver, cuéntame, al toque, al toque. Yo te leo, yo te escucho. No, era un chico súper Chico inteligente. inteligente. No, chicos, Inteligente. Quería ser misterioso. varios a lo que sí, lo que sea, no. Era súper inteligente. Era un abogado. Excelente, era una persona muy inteligente y como a él le encantaba escribir, ojo, le fascinaba, él empezó a contar sus historias. Muy bien, excelente, a pesar de que dice la biografía, ¿no? Su esposa se puso muy enferma. Pregunta, ¿qué pasó con su esposa, chicos? Lo hemos visto en el video. Su esposa Virginia, ¿llegó a vivir o se murió? Actívense todos, a ver, actívense. Se murió, profesora. Se murió. Se murió. Papá Dios, y Chicos, todos hemos visto en el video que su pobre esposa joven nomás murió, pero antes de morir, recuerda que él empezaba a escribir. Empezó a escribir tan bien que empezó un poquito a aumentar su posición económica, pero lamentablemente la esposa se muere. Muy bien, vamos a seguir ahora con el párrafo número 3. Voy a activar el audio para que pueda leer, ¿sí? Listo, corazoncito, activa tu audio, mi querido Wilber. Activa tu audio, mi amor. Sigo mandando solicitud. Sí está activado. Listo, corazoncito, adelante, párrafo 3. Inventó las historias de detectives. Sí, él escribió poemas preciosos y cuentos de misterio que aún hoy no leemos. Su historia más famosa es El Cuervo, un poema un poco tenebroso, pero lleno de ritmo y magia. Difíciles, tristeza, miedo, misterio. Sus cuentos no se ve, creo que se corta la señal.
Ay, por favor, el párrafo 3, dale lecturita, ¿sí? Todo el párrafo, Miss. Sí, mi amor, porque se entrecortaba lo que leía su compañerita. Vamos, dale, dale. Ya, Miss. Inventó las historias de detectives. Sí, el primero en escribir todo sobre un detective fue él. También escribió poemas preciosos y cuentos de misterio que aún hoy no leemos. Su historia más famosa es El Cuervo, un poema un poco tenebroso, pero lleno de los sentimientos, pero lleno de ritmo y magia. Aunque su vida no fue fácil, nos enseñó que los sentimientos difíciles, tristeza, miedo, misterio, pueden transformarse en arte. Sus cuentos parecen oscuros, pero en realidad nos ayudan a entender que todos tenemos luces y sombras. Muy bien, corazoncito. Excelente tu lectura, corazón. Muy bien, Carolito. Ella ya es de la casa ya. Bien, hago la pregunta para todos. Enciendan su audio, ¿sí? Mi pregunta, así puntual, quiero que me digas la respuesta. ¿Quién fue el que inventó las historias de detectives? Repito, ¿quién fue el que inventó las historias de detectives? Alócate en este momento, los escucho a todos. Edgar. Él fue la caída de Ulcer, la caída de Ulcer, la caída de Ulcer. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. El primero entonces a escribir historias de detectives fue Edgar Allan Poe. Muy bien, te hago otra pregunta preguntona. ¿Cuál fue el poema más chévere que escribió Edgar Allan Poe? Listo, a la una, a las dos y a las tres. Ingrésame. Dime quién es el poema, cuál fue el poema más conocido. Alócate. El cuervo, Escarabajo. Chicos, el escarabajo de oro no es cuento, baby, es el cuervo, ¿correcto? Pero ojo, ojo, hubo un poema que escribió Edgar Allan Poe, que eso no se hizo conocido, nadie le compró. Ay, tú dirás, ¿cómo se llama esa obra, profesora? Tamberline. Fue la obra que escribió y nadie le compró. Y era un poemario, ojo. Muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a la siguiente parte porque se nos va la hora. Vamos a llenar este organizador. Necesito que me ayudes al toque nomás. Mira qué chévere el organizador visual que hemos hecho con la IA, chicos. Chévere, chévere. Ahí está. Mira, mira. El niño que convirtió la tristeza en magia. Muy bien. Hemos visto, mira aquí, hemos visto que él estudió en Estados Unidos. Pregúntame, como dice por ahí el burrito. Pregunta, ¿en dónde nació? ¿Te acuerdas? Enciendo el audio para todos. ¿Dónde nació? Ya sabemos que es en Estados Unidos, pero ¿en qué lugar de Estados Unidos? Te escucho. Florida. Florida. Virginia. Nueva York. Virginia. Vamos, siga, siga. Virginia. No se supone que nació en una cuna, ¿no? En una casa. También se supone, ¿no? En un hospital. Ya, pe, chicos, así no es, pues. ¿Dónde nació Edgar Allan Poe? Esa es mi pregunta. A ver, muchachones. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En Virginia? ¿Fue en Florida? ¿Fue en Boston? Vamos a dar la respuesta. Sí lo dijeron, felizmente. Aquí está. Fue en Boston. Y claro, pues mi amorcito, se supone que nació en una casa y esa casa es una residencia que de seguro fue un hospital, ¿verdad? Listo, ahí nació. Muy bien. Ahora, nosotros aprendemos una gran lección. Pregunta, ¿cuál fue la gran lección que nos dejó Edgar Allan Poe? A ver, los escucho. ¿Cuál fue la lección? Que la tristeza se puede convertir en algo creativo. La Ya tristeza está. se convierte en algo
Y chicos, y por favor no griten, no hay necesidad de gritar, mi amorcito. La tristeza, muy bien, me encantó, ¿ah? La tristeza se convierte en algo creativo. Mira, a pesar del dolor que atravesó el pobre Edgar en toda su santa vida, aprendemos que él pudo sobreponerse a la tristeza, ¿correcto? Eso fue lo que pasó. Más bien, les pido disculpas si están escuchando mucho ladrido. Creo que mis auriculares son a prueba de ruido, pero no sé si tanta. Listo, seguimos. Mira más abajito. Dicen, la tristeza lo convirtió en miedo, lo transformó en arte. Muy bien. Ahora, pregunta, otra pregunta preguntona. ¿Quién fue el creador de los cuentos de detectives? Alócate conmigo. ¿Quién fue? Activa tu audio ahora. Edgar Poe. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Creó las historias de detectives. Muy bien, chicos. Él fue el que creó. Que nadie les diga lo contrario, ¿correcto? Porque si no, estamos mal. Muy bien. Última, chicos. Última parte de nuestro organizador visual. Pregunta. Que mira, a pesar de que tuvo problemas de dinero, a pesar que la esposa se murió, a pesar de la soledad, chicos, a pesar de todas las cosas, pregunta, ¿puedes ir tras tus sueños o vas a recibir imposiciones? A ver, repito, él estudió derecho, pero la pregunta, ¿él ejerció la carrera de derecho? Actívense, vamos, los quiero escuchar. ¿Él lo hizo? Listo, los escucho. No, profesora, no lo hizo. No lo hizo. Sí, muy bien, eso quería escuchar. Profesora, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Aquí lo escribimos. No, no se dejó vencer. No se dejó vencer. Fue tras sus sueños. Muy bien, chicos. Ustedes no son Edgar Allan Poe, yo tampoco. Nosotros no hemos tenido historias tan tristes como las tuvo él. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos entonces, a pesar que la vida no es como tú quieres? ¿Qué haces? A ver, los escucho. A ver, quiero escuchar su pensamiento crítico en este momento. Si no te va bien en la vida, ¿qué? ¿No vas a hacer nada? A ver, los escucho. Vamos, chicos, escucho opiniones. Mira adelante. También hay que valorar a nuestros piensa que decir cómo nos sentimos y ir adelante de nuestros sueños. Y valorarlos y decir nuestros sentimientos con nuestros padres porque ellos no nos pueden entender si no les decimos. Así es, corazoncito. ¿No les digo? Ustedes son unos críticos en potencia, caramba. Me alegra mucho hablar con nuestros padres, decir qué queremos y cómo vamos a llegar a los objetivos. Los papis están para eso, para guiarte en ese proceso. Los papitos ya no son como antes, que antes los papitos decían, no, tú no vas a estudiar eso, tú vas a estudiar esto de acá, porque la familia así lo hace. No, no, no. Los papitos de hoy ahora sí escuchan la voz de sus hijos y ustedes hablen y exprésense muy bien. ¡Mua! Vamos, vamos. Ahora sí, chicos, llegamos a la parte medular de esta clasecita virtual. Ahora sí, vamos a leer esa pequeña introducción sobre el cuento La caída de la casa Usher, si le quieres decir, ya dale nomás. Voy a pedir a 3 de ustedes que me ayuden en la lectura. Ojo, es un pedacito. Nada más. Luego yo te cuento un poco y vemos un videíto y resolvemos nuestras preguntas, ¿sí? Ya estamos acabando la clase y somos 83. My God, me muero. Vamos ahora sí con Ginita Varillas. Por favor, Ginita, enciende tu audio, por favor. ¿Estás allí? Sí, Miss. Ya, mi amorcito. Usted va a leer lo que está en azulito, ¿ya? Este cuento
hasta introduce. Hasta aquí va a leer usted. Ya, mi amorcito, adelante, dale. Este cuento relata la historia de los hermanos Usher, Roderick y Madeleine. El primero, un fanático lector, y la segunda, una frágil y enferma mujer. Ambos viven en la casa Usher, un lugar venido a menos que recuerda lo que fue la familia Usher en tiempos pasados. La narración nos introduce. Muy bien, mi Ginita. Excelente tu lectura, corazoncito. Ahora voy a pedir a otro estudiante que tenga la manito levantada, ¿correcto? En lo que es amarillito. ¿Ok? Todo lo que es amarillito vas a leer, ¿sí? Y la personita que nos va a leer es Zoe Castillo. Activa tu audio, mi amorcito, por favor. Sí, Miss. Adelante, dale lectura, mi amorcito. Te escuchamos. A través de los ojos de un amigo de Roderick en la intensa vida de otros, estos hermanos Roderick Usher, artista enfermizo y excéntrico que vive completamente recluido en compañía de su hermana Lady Madeleine, también debía de salud. Usted vive presa de una enfermedad desconocida, lo que hace a todos temer por su vida. Quien muere Muchas gracias, mi Zoe. Gracias por tu lecturita. Muy bien, hasta ahí nomás, ¿sí? Ahora nos vamos al último. Es quién hasta el final, ¿ya? Hasta man. Hasta aquí. Tenemos que leer, chicos. Literatura es hacerlos leer. Brianita, solamente Briana, ¿eh? Brianita, esa última parte, por favor. Te escuchamos. Enciende tu audio, mi amor. Dale lectura a mi Brianita. Uy, ya apagó su audio de nuevo. Enciende tu audio, mi amor. Miss que Briana. Solamente dice, la que enciende el audio, pues qué graciosa, qué Briana, dice usted, Brianita, enciende su audio, dice Briana nomás, no hay apellido. ¿Qué parte, Miss? Esta parte de aquí, corazoncito, aquí, estamos aquí. ¿Puedes ver? Ya. ¿Quién muere? Miss, ¿puedo en otra pregunta contestar? Ya, mi amorcito, está por otro lado. Cielito, cielito lindo, enciende tu audio, por favor. ¿Está por ahí mi cielito? Cielito. Sí, profesora. Dale, dale lectura a la última parte, corazón. Ya dice quien muere es su hermana, sus restos son colocados en una cripta, pero no tendrán en producirse terribles acontecimientos que desembocarán en un trágico final, tomando giros inesperados que nos dejan en el corazón, en la mano. Muy bien, mi querida Cielito. Gracias por tu lectura, mamá. Buena lectura. ¿Ah? Hasta ahorita estoy escuchando buenas lecturas. De repente
Por tu internet no se ve bien, ¿no? Pero está leyendo bien. Sigan practicando, chicos. Ahora sí, vámonos aquí. ¿Correcto? A ver, vamos a hacer lo siguiente al toque. 1. Son los hermanos Asher. ¿Correcto? Tenemos a Roderick y a Madeleine. Ahora, piensa. Roderick era un genial artista que leía mucho, tenía una biblioteca enorme, vivía en una mansión fea, chicos, muy vieja, muy descuidada. Y su hermana melliza, Madeleine, Lady Madeleine, era una mujer muy enfermiza. Ambos se parecían mucho físicamente. Pero ¿saben qué, chicos? Aquí viene a tallar una tercera persona, que es el amigo de Roderick, ¿correcto? Y este es el que nos va a narrar la historia de la familia Asher. Pregunta, ¿por qué vivían en una mansión tan vieja y descuidada? Siguiente pregunta para que pienses. ¿Qué pasó con Lady Madeleine? Y otra pregunta, ¿no? ¿Por qué la casa al final cae? Sí, porque la casa cae, chicos. ¿No sabías eso? La casa al final se hace pedazo. Y un poco más. Y también muere nuestro amigo el narrador. También se escapó con las justitas. Ahora sí, con estas preguntas vamos a ver el último video, ¿correcto? Este video nos va a contar un poquito acerca de la casa, la caída de la casa Asher. ¿Por qué la casa está enferma? ¿Por qué la casa es vieja? ¿Por qué no lo arreglan? ¿Por qué los dos son tan aislados de la sociedad? Bueno, estas preguntas las vamos a responder con el video. Me dicen si al audio se escucha, ¿ok? A ver. La caída de la casa Usher. Pregunta, chicos, y confírmeme, ¿se escuchó el audio? Somos 81 personas, ¡vamos! ¡Actívate! Sí, se escucha. Tampoco sube el volumen. ¿Qué volumen? Mucho volumen. Bájale volumen, Súbele el volumen. bájale volumen. Bájale, volumen. Bájale, profesora. Escúchenme, si el volumen para ti está muy alto, yo le bajé el volumen, ¿sí? En tu computadora también hay botoncitos que te dicen para bajar el volumen o para subir el volumen, ¿correcto? Yo ya lo he bajado ya. Lo he puesto a nivel 44, ahí lo he puesto, ¿ya? A ver, vamos a ver. La caída de la Ya, vamos a bajarle un poquito más. Ahí, a ver. casa Usher. Edgar Allan. Ya. Muy bien, chicos, ustedes me dirán, ¿ahí está mejor el volumen? Profesora, sí. Voy a apagar mi video porque esto consume recursos. Puede ir lento. Ahora sí, atentos todos. Poe. Durante todo un día de otoño. La caída de la casa Usher. Edgar Allan Poe. Durante todo un día de otoño, sombrío y silencioso, cuando las nubes pesadas oscurecían aún más el cielo, me encontré cabalgando solo hacia una región especialmente lúgubre. A medida que las sombras de la noche comenzaban a caer, mis ojos se posaron por primera vez sobre la melancólica casa Usher. La vista de este edificio desató en mi espíritu una tristeza insoportable, una sensación de desesperanza que no se veía mitigada por ninguna emoción poética, que normalmente podría surgir ante tal escena desolada. La casa Usher se erguía sombríamente, con sus paredes descascaradas, ventanas que parecían ojos vacíos y un ambiente general de abandono. Este primer encuentro me hizo reflexionar sobre la influencia que el entorno puede ejercer sobre nosotros, cómo la simple vista de un lugar puede desencadenar emociones tan profundas y oscuras. Fui a la casa Usher atendiendo la solicitud de mi viejo amigo, Roderick Usher, quien había expresado en una carta su necesidad de mi compañía debido a una misteriosa enfermedad. Roderick y su hermana Madeleine
Eran los últimos miembros vivos de la familia Usher, una estirpe marcada por una sensibilidad peculiar y una larga historia de enfermedades y trastornos mentales. Madeleine sufría de una rara condición que la dejaba en un estado catatónico, mientras que Roderick estaba consumido por una melancolía y una sensibilidad extrema que parecían ir más allá de lo físico. Al llegar a la casa, fui recibido por Roderick con una calidez que pronto reveló ser fruto de su desesperación. Su aspecto había cambiado drásticamente desde la última vez que lo vi. Su palidez y su mirada brillante me sobresaltaron. Mientras hablábamos, me confesó su creencia de que moriría de su condición, un estado de terror mental que parecía consumirlo desde dentro. Roderick estaba convencido de que la casa misma, con su atmósfera opresiva y su antigua historia, tenían una influencia maligna sobre él y su hermana. Roderick y yo pasamos los días pintando o leyendo, hasta que una noche mi amigo me dijo abruptamente que su hermana había muerto. Roderick decidió no enterrarla de inmediato en el cementerio familiar, sino preservar su cuerpo en una cripta debajo de la casa durante algunas semanas. Ayudé a mi amigo con este macabro deber, llevando el cuerpo de Madeleine a su tumba temporal, donde me percaté del gran parecido entre los hermanos y me comentó que eran mellizos. Toda la experiencia dejó en mí una impresión profunda y perturbadora, agravada por la extraña atmósfera de la cripta y la casa. En los días siguientes, Roderick se volvió cada vez más errático y desesperado, mientras que yo me veía cada vez más afectado por la atmósfera lúgubre. La séptima u octava noche, después que Madeleine fuera depositada en la mazmorra, Roderick vino a mi habitación, claramente al borde del colapso nervioso. Afuera, un torbellino se desplegaba por la vecindad. ¿No lo has visto? ¿No lo has visto?, dijo abruptamente. Pues aguarda y verás, y abrió la ventana. No debes mirar, dije yo, apartándolo y cerrando la ventana. Para calmarlo, empecé a leerle el antiguo volumen de Matt Trist de Lancelot Kane, y a golpes se abrió camino en las tablas de la puerta. El ruido de la madera retumbó en el bosque. Al terminar esta frase me sobresalté. Por un momento juraría haber escuchado el mismo sonido desde la mansión, pero seguí leyendo. El dragón entregó un rugido horrible y penetrante, un horrible sonido. De nuevo me detuve. Esta vez no tenía dudas que había vuelto a escuchar el sonido, tal como la novela describía. Traté de seguir leyendo. El campeón fue hacia el escudo, pero este no esperó su llegada y cayó a sus pies. Un sonido similar me puso de pie de un salto. Los ojos de mi amigo miraban hacia la puerta y con una sonrisa que hacía temblar sus labios repitió: ¿No lo oyes? Yo sí, hace mucho, mucho tiempo. Compadéceme, no pude hablar. La enterramos viva en su tumba y ahora está en el otro lado de la puerta. En un clímax de terror, la puerta de la habitación se abrió para revelar a la propia Madeleine, viva pero moribunda. Había sangre en sus ropas blancas y tambaleante se desplomó sobre Roderick. Mi amigo murió, presa de los terrores que había anticipado. Su muerte simultánea marcó el final trágico de la familia Usher. Yo salí huyendo de la casa y ya afuera vi la luna roja, roja como la sangre, y la tormenta que llevaba la destrucción total. Y la casa se hundió, borrando por completo el legado de la familia Usher. Te dejamos a continuación 2 preguntas para que puedas responder en los comentarios. Número 1. ¿Cómo representa la casa el estado mental de Roderick y Madeleine Usher? Número 2. ¿Qué papel juega el entorno en el desarrollo de la trama y en la psicología de los personajes? No olvides que en nuestro canal el color... Listo, chicos, esa fue la historia de la caída de la casa Usher. Ahora voy a activar el audio, chicos, para que ustedes, ¿correcto?, me puedan ayudar, sí, me puedan ayudar a resolver.
Ya lo sabes. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Por qué se cayó la casa? Activo el audio para todos. ¿Por qué se cayó la casita? A ver, respóndanme. Vamos. Una tormenta. Había una tormenta y la casa estaba embrujada y estaba la luna. Esta historia, este cuento es un poquito diferente, chicos. Obviamente la caída de la casa no solamente fue por la tormenta, por los rayos, no, chicos. La casa representa el estado emocional de esa familia. Ellos no estaban bien. Y recuerden, ellos dos eran los últimos sobrevivientes de esa línea, de esa estirpe. Los dos al final mueren. ¿Correcto? Y por eso la casa ya no tiene sentido y ¡pum! La casa se destruye. Muy bien, otra pregunta. Pregunta, ¿qué pasó? Ya, escúchame bien, ¿qué pasó cuando enterraron a Lady Madeleine? ¿Qué nos dice el narrador cuando enterraron a la hermana? Activo el audio para todos, al toque. La hermana no está Pasaron muerta. cosas extrañas. Pasaron cosas extrañas. Su hermana se vivió, cuando la enterraron se Resucitó la hermana. No entiendo algo. Dime, ¿qué no entiendes? Su hermana se vivió. Su hermana se vivió. Chicos, voy a volver a explicar. La hermana, ¿correcto? La hermana muere. Así, te lo digo con todas las letras. Muere. Sí, llega a morir. ¿Correcto? Cuando ella muere, la casa empieza a crujir, la casa empieza a caerse algunas partes. ¿Por qué, profesora? Porque ya queda un descendiente que sería su hermano Roderick. Por eso, chicos, cuando ya la casa empieza a caer, es efectivamente porque Roderick también muere allí. Y el único que sale con las justicias es el amigo de Roderick. Él llega a salir y por eso él nos cuenta. Ahora, escúchame bien, ese narrador testigo que nos cuenta todo el relato es nada más y nada menos que Edgar Allan Poe. Él nos hace narrar desde esta perspectiva. Muy bien, mis chicos, ahora sí, espero que te haya gustado este terrible este relato de terror y vamos a responder las preguntitas, ¿sí? Vamos a activar el audio para todos. Escucho la clave, quiero la clave nada más, ¿sí? Pregunta número 1, saca tu separata. Narraciones, ¿cuál es el género? Cuando te pregunten en literatura, chicos, el género, yo te voy a enseñar 3 géneros nomás, ¿ya? 1, cuando te hablan de poesías, es género lírico. 2, cuando te hablan de cuentos, de fábulas, leyendas, novelas, es narrativo. Y 3, cuando hay diálogos, escenarios, actos, personajes, eso se llama dramático. Muy bien, ahora sí dime, ¿cuál es el género? ¿Cuál es el género, chicos? ¿Cuál es la clave? Al toque, al toque. La C. Narrativo. Género narrativo. Pregunta número 2. Maestro del relato del terror. ¿Quién es el maestro gótico que nació en 1806? Grítalo fuerte. Dame tu clave. ¿Cuál es un cuento de Edgar Allan Poe? Alócate, ya lo sabemos. Vamos. La caída Chicos, el cuervo, por si acaso, no es un cuento, es un poema, ¿correcto? Pasamos a la número 4. ¿Qué sucedió al final de la caída de la casa Usher? A. Mueren todos por el hundimiento. B. El narrador huye del lugar. C. Lady Usher muere asesinada. D. Un gato negro vuelve a la vida. Y E. El señor Usher huye del lugar. Listo, actívense ahora.
Huye del lugar. El dragón huye del lugar. Podemos afirmar que todos mueren. Los que mueren son la familia Asher. Y bueno, el único que sale corriendo es la letra B. El narrador huye. Muy bien. Pasamos a las 5. Ahora sí, es una obra lírica. Mira ahí ese detallito. Estoy viendo acá. Es una obra lírica de Edgar Allan Poe. A ver, te doy una ayudadita. Fue un poemario que fue el primer poemario que escribió y nadie le dio bola, pobrecito. Actívate ahora a ver si la tienes, la clave. ¿Cuál es la clave? Solo escuché a uno, la E, Tamerlane. Muy bien, pasamos a la número 6, chicos, estamos acabando la clase. La 6 dice, tema constante en las obras de Edgar Allan Poe. Uy, esta está buena. ¿Cuál es el tema recurrente ahí que siempre se repite? Activo el audio para todos. Responde. La ¿No? Vemos muchas muertes, profe. Acá mueren muchos. O es mucha pena, es tristeza. Muy bien. 7. Cuento de Poe que narra el hundimiento de una mansión. Por favor, dime la clave ahora. La casa Seguimos. 8. Esta pregunta está buenaza. País donde nació Edgar Allan Poe. Dímelo ahora. Vamos, chicos. Ay, perdón. Listo. Ahora sí, chicos. Estados Estados Unidos, pues obviamente. Pregunta número 9. Especie de narraciones extraordinarias. Uy, esta pregunta está difícil. 1. Hemos visto que el género es narrativo. Nos cuentan historias, hay personajes, hay un escenario, hay un lugar, un tiempo, ¿no? Ojo, nosotros hemos leído una narración, sí, hemos escuchado y leído un poco. Pregunta, ¿será cuento? ¿Será novela? ¿Será fábula? ¿Será leyenda? Alócate, dime la clave ahora. Vamos, chicos, los escucho. La C. A ver, ya escuché la respuesta ya, felizmente. Escúcheme, género es cuando es narrativo, lírico, dramático, ¿correcto? Pero acá te piden cuál es el estilo. El estilo es la especie. ¿Hemos visto una novela? ¿Hemos visto una fábula o hemos visto un cuento? Ahora sí, activo el audio. Ahora, respóndeme. Hemos visto un cuento. Pregunta número 10, la última. Dice, se dice sobre la casa Usher. A, es una hacienda primaveral. Letra B, es un páramo desierto. Hoy, ¿cómo van a decir eso? Es un lugar muy grande, chicos, desierto. C, abunda la alegría. D, viven muchas personas. Y E, un lugar triste y melancólico. Ahora sí, activa tu audio. Ahora, dame la clave. A ver. Listo. Una persona que grita mucho ahí. Muy bien, chicos, me quedan 2 minutitos. Yo creo que sí la hacemos. Ojo, acá sí te voy a ayudar un poquitín. Dice, Edgar Allan Poe perteneció al realismo, falsazo. Él perteneció al modernismo, al romanticismo, perdón. Listo, falso. Seguimos. La caída de la casa Asher, ¿es un poema o es un cuento? Tú ya sabes, ¿ah? ¿Es un poema o es un cuento? Actívate. Cuento.
Muy bien, entonces esto es falso. Muy bien, falsazo le ponemos. Seguimos. Edgar Allan Poe explota la comedia. ¿Qué me dices? ¿Verdadero o falso? Actívate. ¡Falso! Falso. Asher, ¿es una bella hacienda? ¿Verdadero o falso? Dímelo. Falso. Falso, claro. Falso. Era una hacienda que estaba era una mansión que estaba por caer. Muy bien, ahí están las respuestas. Ahora, descubre las palabras secretas. Chicos, ¿qué dice aquí? ¿Descubriste qué dice a la 1, a las 2 y a las 3? ¿Qué dice allí? Usher. De paso practicamos un poco English, aunque no nos corresponda. Casito digo. ¿Qué dice aquí, chicos? A ver quién me dice. Activa tu audio. Ya. A ver, ¿qué dice ahí? ¿La casa? ¿Cuál de la casa, güey? La respuesta, extraordinario. Extraordinario. Muy bien, chicos. Eso es lo que dice. Muy bien, mis chicos preciosos. Te dejo como tareita este reto. Hay un reto final. Si gustas, lo copias. Mira, no es virus ni nada por el estilo. Lo estoy copiando. Ojo, lo voy a pasar por el chat ahorita, ¿ya? Por el chat, por el chat. A ver, voy a activar el audio, el chat, perdón. El chat, estoy enviándolo al chat, ¿sí? Chat, si lo quieres hacer, ahí está, chicos, nadie. Vamos acá para que veas que no es un virus, ¿sí? Aquí lo dejo, es un chatcito, es un cuestionario virtual chéverengue. Listo. Dice, al inicio del cuento, ¿cómo se siente el narrador cuando llegó por primera vez a la casa de Roderick? A. Siente una profunda tristeza y misterio al ver cómo el aspecto sombrío de la casa. Siente mucha envidia. Se asusta por los perros. Se aburre de inmediato y se alegra mucho porque va a asistir a una gran fiesta. Al toque, dime, al ojo nomás, ¿cuál es la respuesta aquí? Al toque, pala. Profesor, yo no tengo Gemini. No te preocupes. Y si ingreso a una me dejan. La clave, ¿cuál sería la clave aquí? No, me dice la IA. Que mande, Miss. Chicos, no necesitas, escúchame bien, no necesitas tener Gemini en tu computadora, porque Gemini ya está, ¿correcto? En el Google. Mira, acá dice modo IA, ya está, pues ya está allí. No te preocupes si no lo ves. Muy bien, te dejo el reto en la separación.